encadenado a tu codicia. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Arrancando la semana acá en el pase del Destape, una semana que seguramente va a tener muchas novedades políticas, luego de varias jornadas en las cuales la conclusión a la que llegaron muchas de las personas que son las que toman decisiones importantes en este país es que Milei, más allá de que pueda o no revertir esta situación en el Congreso de haber quedado muy en minoría, que puede hacerlo si vuelve a negociar con los gobernadores, aunque pueda o no hacer durar esta ficción de que la economía está ordenada hasta después de las elecciones, pero que en el mediano largo plazo deja de ser una figura confiable, de que los problemas internos que tienen él y su armado, tarde o temprano van a requerir de algún tipo de recambio para poder mantener en pie aquellos elementos de este modelo, de este sistema, que a esas personas, las que toman las decisiones en serio en este país, les interesa que sigan en pie. Y básicamente evitar que vuelva un gobierno de matriz peronista. ¿Por qué es esto? Bueno, porque ven que tiene muchos problemas hacia adentro. El famoso Triángulo de Hierro perdió uno de sus vértices. Esto es algo que se enteraron primero acá en el pase con información de primera mano de Jonathan Eguier. Caputo está fuera del Triángulo de Hierro, Caputo Santiago está fuera del Triángulo de Hierro, y desde ese lugar, en el cual sigue teniendo poder porque sigue manejando los servicios de inteligencia, sigue manejando la FIP, sigue teniendo un despacho en el primer piso de la Casa Rosada, opera contra el propio gobierno. Esto ya es una certeza por parte de otros actores, los que responden a Karina Milei, de que Caputo fue uno de los responsables de que los gobernadores la semana pasada primero lo dejaran solo a Milei el 9 de julio, y Milei tuvo que terminar cancelando el acto, y luego le propinaran una derrota electoral en el Senado, de grandes proporciones. El vértice que queda junto a Milei en ese ex Triángulo de Hierro, que es el de Karina, está acechada justamente por los malos resultados. Toma decisiones en armado electoral y después no acompañan el resultado electoral. Toma decisiones en la relación con los gobernadores y después se caen los votos en el Congreso, y Milei está con el riesgo de no tener ni siquiera ese tercio que le permite sostener sus vetos. Y está el otro triángulo, que es el que muchos dicen que en realidad gobierna, mientras los otros rosquean y demás, que es el de el otro Caputo, Toto Caputo, Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich. Bueno, Toto Caputo también está teniendo serios problemas y claramente su plan, su modelo no está saliendo, no le está funcionando. Lo que él tenía en mente para esta altura del partido es muy distinto a lo que está sucediendo a esta altura del partido. Y la pregunta en todo caso es si va a estar tomando sol en las playas de Copacabana antes o después de que explote todo. Sturzenegger, que se le terminó su año de facultades delegadas, y ahora cuando dentro del propio gobierno se da vuelta a pedirle que rinda cuentas y diga, bueno, a ver, todo esto que hiciste este año, ¿para qué sirvió? No tiene mucho para contestar, y entonces su proyecto, que era reemplazar a Caputo, está perdiendo energía. Insisto, porque lo cuestionan dentro del propio gobierno. Y cuando uno ve, como se vio ayer, que sale a dar una nota en un lugar amigable como pocos, el programa de Luis Majul, y hasta ahí lo torean y lo repreguntan, te das cuenta de que hay algo ahí que está roto. Veamos cómo ayer Majul, rompiendo una racha de 12 años, 6 meses, 7 días, 11 horas y 32 minutos, le hizo una repregunta a Federico Sturzenegger. Cuando Sturzenegger
reivindica la idea de que desde que empezó el gobierno de Milei hay, creo que 50.000 empleados menos, ¿puede ser? Claro. 50.000 empleados menos. Tiene una crueldad No, manifiesta porque los dejan en la calle. No, pero que está re mal planteada esa pregunta, con todo respeto. con todo respeto te lo digo, ¿no? Con todo, tranquilo. Súper mal planteada la pregunta, porque disculpame que te lo digo así para hacer más fuerte el punto. Está bien, está bien. Vos no me tenés que preguntar por los 50.000 ñoquis que se quedaron sin trabajo. Me tenés que preguntar sobre los miles de puestos de trabajo que se crearon cuando nosotros le devolvimos 2.000 millones de dólares a los argentinos, que hoy no se los tenemos que cobrar porque no tenemos que pagar esos 50.000 empleados. Me seguís el punto, ¿no? Sí, pero se crearon esos... Pero por supuesto que sí. ¿Y dónde están? Si hay más desocupación hoy, en términos... No, pero, a ver, Luis... Bueno, aparecieron las repreguntas dando cuenta de este problema que tiene el gobierno hacia su interior. Y en el medio de ese lío, la única que sale ganando es Patricia Bullrich, que ayer se la vio desayunando con el presidente en un tuit que publica el propio presidente Milei. La novedad no es el desayuno. Bullrich y Milei vienen desayunando cada 15 días en los fines de semana desde hace un tiempo. Esto es algo que Milei contó. De hecho, las galletitas que aparecen ahí en la foto supuestamente son las favoritas de Milei y Bullrich se las lleva cada vez que se juntan a desayunar. Lo novedoso es la foto, la publicación, una foto que toma el propio Milei, o al menos eso es lo que quiere dar a entender. Uno no conoce el backstage, pero eso es lo que parece. Bullrich imitando el gesto de Milei en el cuadro que hay detrás, que es una tapa de la revista Forbes, y es en política un claro signo de confianza y de que Bullrich está ocupando un lugar de mayor poder. Y lo que dice el mensaje, si volvemos un segundo al tuit, les pido disculpas, dice, en pleno desayuno, conversando con Bullrich sobre lo que será el camino a octubre para defender los logros. Y esto es interesante, porque eso significa que por lo menos en la cabeza del presidente el camino a octubre no va a estar pavimentado de la llegada de nuevos dólares o de la creación de puestos de trabajo, porque se hubiera juntado a desayunar con el ministro de Economía, no va a estar pavimentado de anuncios que tienen que ver con la relación con las provincias, con los gobernadores, porque eso lo tendría que haber hecho un ministro de Interior que no existe o el jefe de gabinete, sino que de acá a octubre la manera que está pensando que va a llegar el gobierno es a los tiros. Porque ese es el métier de Patricia Bullrich. Eso es a lo que está Patricia Bullrich en este gobierno. Bullrich, que no casualmente fue este jueves la vocera del gobierno cuando pidió, por un lado, que se cierre el Senado, le exigió a Victoria Villarroel que cierre el Senado, ahí es el siguiente tuit, perdón. Ahí está, levántese señora vicepresidente, no sea cómplice del kirchnerismo, no convalide a la corporación política, básicamente le está diciendo que cierre el Senado. Y en el otro tuit, que lo teníamos antes, en el que dice que el kirchnerismo planea un golpe institucional. No es casual esa vocería, y no es casual tampoco que sea Bullrich la que esté a cargo de las fuerzas de seguridad y que sean las fuerzas de seguridad las que el gobierno de Milei cuidadosamente, desde que asumió, primero con artículos de la ley de bases que finalmente no fueron aprobados, luego a través de decretos, también con la ley antimafias, fue forjando, fue modificando los estatutos, las composiciones, para transformarlos en su fuerza de choque. Una fuerza de choque ¿contra quién? Bueno, contra la oposición. Eso está cada vez más claro. Pero además Bullrich fue en estos días el contrapunto con Victoria Villarroel. Vamos a ver el siguiente tape donde vemos cómo Patricia Bullrich se planta en este lugar. ¿Cuántos millones de dólares significa el gasto que ella habilitó en el Senado de la Nación? Entre 17.000 y 19.000 millones de dólares. ¿Usted cree que hubo intención de daño de la vicepresidenta? Es que ella comenzó planteando que era una cuestión de ponerse al frente de una institución. Y después terminó diciendo la verdad. Pienso igual que los kirchneristas. Gastemos, 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 que de algún lado saldrá. Bueno, está bien, imprimamos plata de nuevo, que venga la inflación de nuevo, que vuelva Massa, ministro de Economía. Hagamos eso. Eso es lo que dijo. Pero no lo digo yo, lo dijo ella. Entonces acá estamos discutiendo algo de fondo, no de forma. Bueno,
Evidentemente, Victoria Villarroel pone nervioso al gobierno porque Milei, y esto lo contamos acá desde el primer día, me acuerdo que estábamos con un par de horas de sueño porque la noche anterior, la noche del balotaje, había sido larga y en el pase acá, el día siguiente, pocas horas después de que supiera que Milei había ganado, dijimos, Milei le tiene miedo a Villarroel, le tiene miedo más específicamente a la alianza entre Villarroel y Mauricio Macri. Ya hace rato que Milei pidió la cabeza de Villarroel. Esto es algo que en la Casa Rosada, si uno pregunta, lo reconocen. Milei preguntó varias veces a distintos funcionarios cómo se podía hacer para correr a Victoria Villarroel del lugar institucional que tiene, porque fue su compañera de fórmula. Y desde el entorno de Victoria Villarroel te dicen, olvídate, Victoria Villarroel no va a renunciar. ¿Por qué no va a renunciar? Y porque ella sabe que difícilmente vaya a estar en su vida más cerca de la presidencia que esto. El dispositivo de poder de Milei es muy precario. Su gobierno se está desgastando en tiempo récord y ella está constitucionalmente en un lugar muy apetecible. Todo el show de la semana pasada de Villarroel, levantando su perfil y demás, tiene que ver con un mensaje a los sectores del establishment, diciéndole, miren, yo estoy acá y soy más confiable, Por eso Milei se baja de Tucumán y yo voy a Tucumán. Por eso, si el Senado está en condiciones de sesionar, yo no voy a hacer ninguna locura y voy a garantizar que sesione. Y por eso también salió en las redes, como nunca, a contestarle al gobierno. En un rato lo vamos a estar repasando en detalle. Creo que Adrián Murano trajo más información. Pero este es, aunque sea un paño para que vean la actividad que tuvo Villarroel, que no es habitual, no es Milei Villarroel. No se la pasa todos los días contestando. Y más allá de, insisto, el detalle que lo que dijo, y dijo cosas muy, muy fuertes y las vamos a estar viendo en un rato, esto da cuenta de una decisión política de ella de salir a mostrarse, de salir a exhibirse, de ponerse en la vidriera para decirle a los tipos que apostaron en su momento por Milei y que ahora empiezan a tener dudas, che, miren que yo puedo hacerme cargo de esto, yo estoy acá. Y al mismo tiempo que pasó eso, también se activó un dispositivo en las redes que empezó a plantear la narrativa de Villarroel sobre el conflicto con la Casa Rosada, porque hasta ahora lo narraba solamente la Casa Rosada. ¿Y qué empiezan a decir? Podemos ver, salteamos el video de Milei, que ya lo vimos la semana pasada, donde la llamaba traidora, le dijeron traidora por todos lados, y algunas cuentas que responden a Victoria Villarroel, a su armado, empezaron a plantear este fin de semana lo contrario. Dicen, no, miren, el que traicionó a Victoria fue Javier Milei. Tenemos ahí el tuit donde dice exactamente esto. Uno, no fue el único, hubo varios. Este es Augusto Griner, es un ex militante libertario que ya había aparecido cuando fue el caso Libra también para marcar distancia con el gobierno y que dice, ¿se acuerdan cuando Milei decía que Villarroel era una persona íntegra, brillante, honesta y la mejor para dirigir la seguridad y la defensa del país? ¿Que iba a encargarse de eso? Bueno, luego Milei la traicionó. Esa es claramente la narrativa que está teniendo Villarroel y su equipo en este momento. Y esto que ella muestra en público, en privado lo viene haciendo hace un tiempo. Habla con empresarios, habla con gobernadores, habla mucho, de nuevo, habían estado distanciados durante un tiempo, o distanciados, o por lo menos se había enfriado un poco la relación, pero habla mucho con Mauricio Macri. Y hablando de Macri, este fin de subió una foto que también puede ser leída o como un palo a Milei o como un guiño a ese establishment respecto a las relaciones de poder, porque esa foto con Donald Trump, pero además con las esposas de ambos y con un gesto donde ambos están inclinando hacia adelante en clara cercanía, básicamente se puede leer como, ¿vieron esa relación que Milei vendió que tenía con Trump y no tenía? ¿Se acuerdan esa vez que Milei pagó para estar en una reunión cerca de Trump y Trump lo dejó plantado? Bueno, todo eso que Milei dice que tiene y no tiene, yo lo tengo. Un poco parecido al mensaje, en sus términos, que también dio Victoria Villarroel en esta semana. Y la verdad es que el establishment ya está preparando un recambio, ya está preparando un plan B.
ya está viendo que si Milei no sirve va a tener que jugar otra carta. Y esa carta sin duda va a ser Victoria Villarroel. Insisto, no tanto por sus virtudes personales, sino por el lugar que la Constitución la pone, que hace muy fácil. En todo caso, si este gobierno cae en desgracia, el recambio es automático. Y acá es donde entra una duda que empieza a carcomer a la dirigencia cercana a Javier Milei, a gente que está trabajando en el armado electoral de Javier Milei. ¿Cuántos de los diputados y senadores violeta puros que Karina Milei elige después de hacerle 20 exámenes de sangre, taquígrafo y todo lo que se te ocurra para asegurar fidelidad, van a inmolarse por Milei si el establishment un día se da vuelta y decide soltarle la mano? Porque ahí sí que no va a haber 87 héroes que lo salven de un eventual juicio político o de lo que sea. Y no hay, insisto, examen de pureza que vaya a garantizarle a Milei que esos diputados y senadores vayan a responderle si cae en desgracia. Por eso también es importante que el camino que se inició en el Senado la semana pasada por parte de la oposición se profundice y que la verdadera oposición a este gobierno, que no es Victoria Villarroel, que votó a favor de la ley de bases y que viene haciendo un montón de cosas que podemos repasar cuando quieran, que dan cuenta que está ideológicamente alineada con este gobierno, sino que la verdadera oposición a este modelo político-económico se proyecte pronto como una alternativa, porque la verdad es que el poder ya tiene una alternativa y que lo que pasa en el futuro con Milei es absolutamente impredecible. Buen día, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Alfredo Sayas. Muy bien, aquí estamos. ¿Cómo ven